ni en lo alto ni en lo bajo. Hay una verdad que atraviesa toda la Escritura y que, cuando logra descender del intelecto al corazón, transforma la manera en que vivimos. Dios nunca nos deja. No cuando todo va bien, ni cuando todo parece derrumbarse. No cuando estamos en la cima, ni cuando tocamos fondo. El ser humano, sin embargo, tiende a medir la presencia de Dios según las circunstancias. Si hay bendición, creemos que Dios está cerca. Si hay escasez, silencio o dolor, empezamos a preguntarnos dónde está, pero esa lógica no es bíblica, es humana. La palabra nos confronta con una promesa firme: no te desampararé, ni te dejaré. No dice tal vez, no dice si te portas bien, no dice mientras todo salga como esperas. En lo alto de la vida, cuando los planes funcionan, cuando hay fuerza, salud, oportunidades y reconocimiento, es fácil olvidar esa promesa. En esos momentos solemos apoyarnos más en nuestras capacidades que en la gracia. Creemos que llegamos ahí solos, que fue nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia o nuestra disciplina. Y sin darnos cuenta, Dios pasa de ser el centro a ser un complemento. Pero incluso en lo alto Dios no se va. Él no se aleja cuando te va bien. No se pone celoso de tu progreso, no te abandona cuando sonríes. Al contrario, es en la abundancia donde Él observa con atención el estado del corazón. Porque el verdadero riesgo de las alturas no es caer, sino olvidar quién te sostuvo para llegar ahí. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que conocieron a Dios en la necesidad, pero lo olvidaron en la prosperidad. Y no porque Dios se haya ido, sino porque el corazón humano se distrae fácilmente. Por eso, uno de los valores cristocéntricos más importantes es la gratitud consciente. Reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Ahora bien, si en lo alto existe el peligro del olvido, en lo bajo aparece el peligro de la duda. Cuando la vida aprieta, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando el dolor se alarga más de lo esperado, la primera pregunta que surge no es qué debo aprender, sino ¿por qué Dios permitió esto? Y a veces, en voz baja, la pregunta es aún más dura: ¿Dios sigue conmigo? Aquí es donde esta promesa se vuelve vital. Porque Dios no dijo que no habría valles, no prometió una vida sin lágrimas, no garantizó un camino sin cruces. Pero sí aseguró algo más profundo: su presencia constante. Dios no abandona en la enfermedad. No se va cuando el dinero falta, no se esconde cuando una relación se rompe. No te deja solo cuando fallas, Él permanece incluso cuando tú no lo sientes. Y esta es una verdad que requiere madurez espiritual: la presencia de Dios no depende de nuestras emociones. Jesús mismo, en la cruz, experimentó el silencio. No porque el Padre lo hubiera abandonado, sino porque el propósito era mayor que la sensación. Y ahí aprendemos uno de los valores centrales del cristianismo: la fe que persevera incluso cuando no entiende. En lo bajo, Dios trabaja de una forma que no siempre nos gusta, pero que siempre es necesaria. Allí forma carácter. Allí limpia motivaciones. Allí nos enseña a depender no de la fuerza, sino de la gracia. Porque mientras en lo alto aprendemos a agradecer, en lo bajo aprendemos a confiar. Y confiar no es resignarse. Confiar es decidir creer que Dios sigue siendo bueno incluso cuando la historia aún no termina. Es caminar sin ver todo el panorama, pero sabiendo que aquel que guía el camino no se equivoca. Uno de los errores más comunes del creyente es pensar que la fidelidad de Dios cambia según nuestro desempeño. Pero la fidelidad de Dios no se basa en nuestra constancia, sino en su carácter. Él es fiel porque Él es Dios, no porque nosotros seamos perfectos. Esto nos lleva a una enseñanza profundamente cristocéntrica: Dios no permanece con nosotros porque lo merezcamos, sino porque nos ama, y ese amor se reveló plenamente en Cristo. Jesús no vino cuando el mundo estaba en su mejor momento, sino en su peor condición. No vino a los fuertes, sino a los quebrados.
No vino a los justos, sino a los pecadores. Eso nos enseña que Dios no se aleja de la fragilidad humana. Se acerca a ella. Cuando estás en lo bajo y sientes que no tienes nada que ofrecer, Dios sigue ahí. Cuando fallas y te decepcionas de ti mismo, Dios no se va. Cuando oras sin palabras y solo hay lágrimas, Dios entiende ese lenguaje. Su presencia no se mide por el ruido, sino por la fidelidad. Y aquí nace una moraleja poderosa. Si Dios no se va ni en lo alto ni en lo bajo, entonces nuestra fe no debería depender de las circunstancias, sino de la verdad. La vida cristiana no es una línea recta ascendente. Es un camino con subidas y bajadas. Pero en ambas, Dios camina con nosotros. En lo alto, nos cuida del orgullo. En lo bajo, nos guarda de la desesperación. En ambos, nos forma a imagen de Cristo. Los valores que emergen de esta verdad son claros. Humildad, para no olvidarnos de Dios cuando todo va bien. Confianza, para no dudar de Él cuando todo va mal. Perseverancia, para seguir caminando incluso cuando el camino duele. Esperanza, para recordar que ningún valle es eterno cuando Dios está presente. Amor, porque quien ha sido sostenido por Dios aprende a sostener a otros. Porque esta promesa no solo es para resistir, sino también para compartir. Cuando entendemos que Dios no nos abandona, nos volvemos instrumentos de consuelo para quienes sienten que están solos. Nos convertimos en reflejo del carácter de Cristo, presentes, compasivos, firmes. Al final, la fe madura no pregunta, ¿dónde está Dios?, sino, ¿qué quiere formar Dios en mí aquí? Y esa pregunta cambia todo, cambia la manera de sufrir, cambia la manera de esperar, cambia la manera de vivir. Al final, la fe madura deja de ser una fe que exige explicaciones inmediatas y se convierte en una fe que descansa en el carácter de Dios. Ya no pregunta con angustia, ¿dónde está Dios?, sino con humildad, ¿qué está formando Dios en mí en este momento? Esa pregunta no nace de la resignación, sino de la confianza. Es la fe que entiende que Dios no desperdicia el dolor, que ningún valle es inútil y que ninguna temporada difícil es casual. Es la fe que aprende que, muchas veces, Dios no cambia primero las circunstancias porque antes quiere transformar el corazón. Y cuando eso sucede, cambia nuestra manera de sufrir, porque ya no sufrimos sin sentido. Cambia nuestra manera de esperar, porque ya no esperamos con desesperación. Y cambia nuestra manera de vivir, porque entendemos que incluso en los procesos más oscuros, Dios sigue escribiendo una historia de redención. Esa es una fe que no se rompe con las crisis, sino que se fortalece en ellas. Dios nunca te dejará. No cuando estés celebrando tus logros ni cuando estés enfrentando tus derrotas. No cuando las puertas se abran con facilidad ni cuando todo parezca cerrado. No cuando tengas claridad ni cuando solo tengas silencio. No en los días de fuerza ni en los días de cansancio extremo. Porque al final, no es la ausencia de problemas lo que define una vida cristiana, sino la certeza profunda de que, pase lo que pase, Dios camina contigo y no te soltará jamás.